¿No tienen alguna pregunta o algo? ¿Todo bien? Sí, lo del viernes ya lo vieron, todo calidad. Eh, ¿Quién más? Bueno, algo que les iba a comentar es respecto de los gráficos, ¿verdad? En este momento nosotros estamos construyendo el gráfico que hicimos, fue bien básico, solamente se evaluaba límites laterales, imágenes, límites bilaterales y ya. Ahora le vamos a dar un elemento adicional, lo que es la continuidad. O sea, nos van a decir ahora, aparte de esos límites, queremos que la función sea continua. Entonces ya no vamos a tener esos saltos, o tal vez nos digan, queremos que la función tenga una discontinuidad de este tipo, o que la función no sea continua, que los límites laterales tengan este valor, o en esencia les puedes decir, necesito que la función tenga una discontinuidad esencial en tal límite, o tenga una discontinuidad removible en tal límite, o en tal valor. Entonces le vamos a agregar más cosas, ¿verdad? ¿Estamos? Luego le vamos a ver, luego de eso, cuando estemos con lo que les dije que íbamos a ver hoy, pero me confundí, mil disculpas, le vamos a agregar límites al infinito, límites infinitos, y con eso, el fuerte de esos dos, esos límites impropios, son las asíntotas. Entonces vamos a conocer las asíntotas y vamos a indagar. Cheque, una vez que salgamos de esa parte, no recuerdo el orden, si vamos a trigonométricos primero y luego a ese tipo de límites, o al revés, pero eso es indistinto porque no están relacionados. Entonces vamos a revisar lo que es la continuidad. Miren, la continuidad de la forma más intuitiva posible es algo que no se interrumpe. Es como que ustedes tomen un marcador y tracen una función, tracen una línea sin levantar el lápiz. Siempre y cuando eso genere una función, a eso le llamamos continuidad. ¿Vamos? Eso es continuo, intuitivamente. Ahora, la definición de lo que es continuidad dice una función f es continua en un punto interior C de su dominio si el límite cuando x tiende a C de f de x es igual a su imagen. Si una función satisface esa condición que el límite sea igual que su imagen, nosotros decimos que la función es continua. Y hay continuidad por derecha y continuidad por izquierda cuando estamos evaluando continuidad en un extremo. Le dice una función y igual a f de x es continua en un extremo izquierdo A o es continua en un extremo derecho B de su dominio si límite cuando x tiende a por derecha de la función es igual a f de A, o el límite cuando x tiende a B por izquierda de la función es igual a f de B respectivamente. Aquí podemos apreciar la continuidad, miren. ¿Sí se ve el puntero? Aquí podemos apreciar la continuidad cuando es continuo en un punto interior, que debe existir el límite y la imagen debe coincidir con el valor del límite. Continuidad por derecha, hablamos de un límite lateral derecho. Continuidad por izquierda, hablamos de un límite lateral izquierdo, pero la condición de que la imagen y el límite sean lo mismo. O sea que solo adicionamos que el límite sea lateral. Luego, si una función f no es continua en un punto C, decimos que f es discontinua y que C es su punto de discontinuidad. Observe que C no necesita estar en el dominio de la función. Una función f es continua por derecha, o sea, continua desde la derecha, en un punto x igual a c en su dominio, si el límite cuando x tiende a c por derecha de la función es igual a la imagen. Y es continua por la izquierda, o sea, continua desde la izquierda de c, si el límite cuando x tiende a c por izquierda de la función, uy, pucha, ya nos quitó la rola. Tranquilo, tranquilo. Oh, nos quitó la rola, hombre. La pongo. Tranquilo. Entonces dice, continua desde la izquierda en C, si el límite cuando x tiende a C por izquierda de la función es f de C. Así una función es continua en el extremo izquierdo A de su dominio, si es continua por la derecha de A, y es continua en un extremo derecho de B de su dominio, si es continua por la izquierda de B. Una función es continua en un punto interior de C de su dominio, si solamente si es continua por derecha y por izquierda en C. Y listo. La prueba de continuidad, miren, la prueba de continuidad es bien sencillo, es lo que nosotros vamos a hacer.
Uno, verificamos que la imagen exista. Y la imagen solo exista si nosotros miramos que la función está definida ahí. Eso es uno. Si existe límite, el límite existe cuando los laterales son iguales. Listo. Y tres, que deben ser la misma cosa, que la imagen y el límite deben ser lo mismo. Ahí nosotros establecemos una triple igualdad. ¿Por qué? Límite cuando x tiende al número por derecha de la función es igual al límite cuando x tiende al valor por la izquierda de la función y eso debe ser igual a su imagen. Ahí tenemos una igualdad. O sea, tres igualdades tenemos ahí. Luego, ya recuerden que esto se los voy a mandar, ¿verdad? Así que no necesitan tomar apuntes, salvo que quisieran hacer alguna anotación importante. Luego, para la continuidad lateral y la continuidad en un punto extremo, los límites en las partes 2 y 3 de la prueba deben reemplazarse por los laterales apropiados, ¿verdad? O sea, es lo mismo para probar la continuidad lateral o la continuidad por derecha o por izquierda. Lo único que cambia es que aquí sería un límite, ya no sería bilateral, sino que sería unilateral, dependiendo del lado. Entendamos lo que es la discontinuidad. Entonces, particularmente el libro de Thomas me gusta porque Thomas es bien gráfico. Y el cálculo es una mezcla de álgebra con cálculo. O álgebra con álgebra avanzada. O sea, parte funcional porque necesitamos estar viendo. Bueno, pásale. Pero siempre se mete en la onda de mostrarles, mire, la función es continua y usted nunca ha visto un gráfico, no entiende, no termina de entender. Y a Thomas sí le gusta esa onda. Entonces, dice en la figura 240, muestra varios tipos de discontinuidades. Por ejemplo, en la 240A, esa función es continua en cero. Si observan, miramos el gráfico, vemos el trazo y no vemos ni un hueco ni nada. Entonces, es continuo en cero. Luego, la función 2.40b sería continua si f de 0 fuera 1. Aquí vemos un hueco. Si la función, vaya, por ejemplo, estas dos son dos funciones diferentes. ¿Por qué? Esta es una función cuyos dominios son los reales y esta es una función cuyos dominios son los reales excepto 0. En apariencia vemos exactamente lo mismo, pero en realidad son dos funciones diferentes. Porque difieren en su dominio. Aquí vemos un hueco. Un hueco es una discontinuidad. ¿Por qué razón? Porque hay límite, pero no existe la imagen. No está definida la imagen, entonces no es continuo en cero. Cheque. Lo siguiente, dice la función en la figura 2.40c sería continua si f de 0 fuera 1 en vez de 2. Notemos, en este caso, al ver las otras dos anteriores, el dominio de esta función es los reales. El dominio de esta primer función es los reales. El dominio de esta es los reales excepto 0. Las tres son funciones diferentes. Estas dos, a pesar de que comparten el mismo hueco, son distintas, porque en f de 0 hay una imagen diferente. ¿Estamos? Ahora, observen. Esta y esta y esta tienen el mismo límite cuando x tiende a 0. En las tres el límite vale 1. En esta la imagen es 1, en 0. En esta la imagen no está definida y en esta la imagen vale 2. Cheque. Aquí presentamos una discontinuidad. En estas dos discontinuidades que hay acá, la imagen en una no está definida, en la otra sí está definida, pero en ambas el límite existe. Cheque. Dice, en las figuras, en las discontinuidades, en la figura 2.40b y c son removibles o evitables. Removibles porque si nosotros redefinimos la función puede ser continua. Pero hay algo que tienen que tener en cuenta. El hecho de ser removible obliga a que existe límite. Si usted nota que el límite no existe, no es removible.
para tener una discontinuidad de ese tipo, acuérdense, el límite debe existir. Que la imagen no esté definida o que la imagen no coincida con el límite, perfecto, pero el límite debe existir. Ahí tenemos una discontinuidad del tipo removible. Luego, cada función tiene límite cuando x tiende a 0. Entonces, podemos evitar la discontinuidad si f de 0 es igual al límite. Cheque. ¿Firmaron todo? ¿Sí? Perfecto. Luego, las discontinuidades en la figura 2.40D a 2.40F son más serias. Por ejemplo, aquí en la D, notemos, hay un salto. Límite por derecha, límite cuando x tiende a 0 por derecha tiende a 1, por izquierda tiende a 0. El bilateral no existe. La imagen es 1. ¿Estamos? Aquí, en esta. A esta también le dicen discontinuidad de salto. Porque los laterales son diferentes. Aquí el límite no existe. Es una discontinuidad del tipo esencial. Cheque. Luego, otra cosa. Aquí no hay manera de poder arreglarla. Aquí no se puede arreglar la función para que sea continua. Siempre va a ser discontinua. Acá. En las anteriores, como les decía, en las removibles, sí, usted redefine la función y puede obtener una función continua. ¿Listo? Luego, sí, aquí dicen discontinuidad de salto. Luego, los límites laterales existen, pero con valores diferentes. La función f de x igual a 1 entre x cuadrado. El gráfico de esa función es este. Esta tiene una discontinuidad infinita en 0. ¿Por qué infinita? Porque el comportamiento en torno a 0 es hacia el más infinito. Nosotros en esencia no hemos trabajado esa parte de los infinitos, pero la noción geométrica nos dice que tiene una especie de asíntota vertical, que a medida se acerca a 0 por derecha o por izquierda, el valor va cada vez más grande. Checa. Entonces, a eso le dicen discontinuidades infinitas. Y luego la función en la figura 2.40F tiene una discontinuidad oscilante. Oscila demasiado para tener el valor de límite. Entonces aquí vemos nosotros el comportamiento de la función a medida que llega a 0. Vemos que está teniendo este comportamiento sin estacionarse a un valor. Entonces a ese tipo de función, a ese tipo de discontinuidad se conoce como oscilante. Nosotros en esencia trabajamos discontinuidades removibles, que son aquellas donde el límite existe. Eso sí deberían de apuntarlo porque no lo tengo escrito acá. Si no, se lo puedo escribir. Que es salud. Se dice que es removible si el límite existe. Acuérdense. Ahí solo con software. Sí, ahí solo con algún programa o algo. Entonces recuerden, removible, el límite existe. Existe el límite, pero no coincide con la imagen. O la imagen no está definida. Pero algo muy importante es aquí. Existe el límite. Eso es lo más importante de los removibles. Y está la esencial. El límite no existe. Sé que eso es lo único que tiene que tener presente. Cuando el límite existe, removible, pero no debe coincidir con la imagen o la imagen posiblemente no esté definida. Eso es uno.
Y cuando es esencial es cuando el límite no existe. ¿Listo? Cuando trabajamos con funciones continuas, dice, una función es continua en un intervalo, sí, solamente sí, es continua en cada punto del intervalo. Nada más. Ahí decimos que una función es continua en un intervalo. Cuando es continua en cada punto del intervalo, ojo, si trabajamos con límite, con intervalos abiertos, va a ser continuo en todos los puntos del interior. Si trabajamos con alguno que sea cerrado, tenemos que probar la continuidad en el abierto y que es continua en los extremos. Ahí aparece una continuidad a la derecha y una continuidad a la izquierda. Y si es de los otros que tiene cerrado y abierto, o sea que es, ¿cómo le dicen a eso? Se me olvida, se me escapa el nombre. Cuando el intervalo es cerrado por derecha, abierto por izquierda, o lo contrario, entonces la misma idea. Cheque, que ahí va a haber una continuidad lateral. Cheque, cuando son rayos, la misma historia. Solo que no se prueba hacia el más infinito. Solamente se estudia que la función no vaya a tener ninguna interrupción por ahí. Pero ahí hablamos de funciones continuas. Listo. Este teorema nos permite afirmar cuando nosotros partimos y estamos operando funciones que son continuas. Entonces, si las funciones f y g son continuas en C, las siguientes combinaciones son continuas. Suma es continua, diferencia es continua, el producto por una escala es continuo para cualquier número, el producto de funciones es continuo, la división es continua, con la única excepción que el denominador de la función división no puede ser cero. Luego, potencias, esa es continua para cualquier entero positivo n, y los radicales, también la función es continua, siempre que el valor de n haga que esté definida la función, nada más. Entonces, notamos que al trabajar con funciones continuas, todas sus operaciones básicas, que es suma, diferencia, producto por un escalar, producto entre funciones, división de funciones, potenciación, radicación, son continuos. Cheque. Falta una operación más que se realice entre funciones. ¿Cuál es? No. No. ¿Qué operación está ahí? Que se hace entre funciones. Composición. Aquí viene. Cheque. Una observación básica. Estas observaciones debí colocarlas al final, pero las encontré y las pegué si no se me olvida. Los polinomios son nuestras maravillosas funciones. ¿Por qué? Porque los polinomios son continuos. ¿Por qué decimos que los polinomios son continuos? Por esta propiedad. Esta propiedad ya la habíamos visto nosotros cuando estábamos viendo al inicio cómo evaluar límites. Pero esta traducida a continuidad, y les dije, miren, más adelante lo vamos a ver, el hecho de que esto se cumpla, bueno, fácil, se traduce que los polinomios son continuos, nada más. Esta es la traducción para esta igualdad. Y en el caso de las funciones racionales, toda función que es racional es continua en su dominio. ¿Estamos? Ahí lo único es que la función no tenga, o sea, no se esté evaluando en los valores prohibidos, nada más. Eso es lo único. Pero de ahí las funciones racionales son continuas en todo su dominio. Cheque. El caso de la composición es un caso bien interesante. Entonces, dice composición de funciones. Toda composición de funciones continua es continua. La idea que si f de x es continua en x igual a c y que g de x es continua en x igual a f de c, entonces g compuesta con f es continua en x igual a c. Figura 2.4.2. En este caso decimos que el límite cuando x tiende a c es g evaluado en f de c. Pero ambas funciones deben ser continuas y deben estar definidas adecuadamente. Cheque. Entonces dice, si f es continuo en c y g es continua en f de c, entonces g compuesta con f es continua en c. De manera intuitiva, el teorema 9 es razonable, ya que si x es cercana
a C. Entonces, f de X es cercana a f de C. Y como G es continuo en f de C, se sigue que G evaluada en f de X es cercana a G evaluada en f de C. Entonces, la continuidad de la composición se cumple para cualquier número finito de funciones. El único requisito es que cada una de las funciones sea continua donde se aplique. O sea que nosotros podemos tener composición de más funciones, no necesariamente dos. Lo único es que la función, cada una de ellas debe ser continua en el valor que va siendo introducido dentro del argumento. O sea que eso es lo único. Por ejemplo, esto es poco común, es poco utilizado, pero es válido. Tenemos, si G es una función continua en el punto B y el límite cuando X tiende a C de la función f de X es B, entonces, límite cuando X tiende a C de G de f de X o de G compuesta con f de X es igual a G de B. Y nosotros notamos aquí que es como que nosotros estemos introduciendo el valor. ¿Dónde nos sirve esto? Cuando tal vez tenemos una composición de una función, pero dentro de esa función hay un límite muy complicado. Por ejemplo, que les apareciera límite cuando X tiende a 5 de F. F es una tangente inversa. Sería tangente inversa evaluada en el mayor entero de X más el mayor entero de menos X. Por ejemplo, eso, o sea, me refiero a este detalle. A dónde se utilizaría o a dónde tendría peso esta función o este teorema? Aquí, por ejemplo. X tiende a 2 de la tangente inversa, por ejemplo, del mayor entero de X más el mayor entero de menos X. ¿Cuánto da eso? Vamos a ver si me prestaron atención en la última clase. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto queda el límite cuando X tiende a 2? De mayor entero de X más el mayor entero de menos X. ¿Cuánto quedaba? Ajá. ¿Cuánto? -1 es lo que decimos el viernes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces nos quedaría por este teorema de arriba que la tendencia pasa aquí adentro, tangente inversa es una función continua en todo su dominio. Entonces, este límite da. La tangente inversa de -1 es. Tangente inversa de -1. -45, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. ¿Qué les dijeron en trigonometría? En 111. ¿Qué les dijeron? Siempre. Más en cálculo. Entonces, correcto, menos pi cuarto. Sé que, ay, no me van a decir, "Ah, es que es lo mismo, profesor". No, para nosotros en cálculo no. Nosotros trabajamos en radianes, siempre. Todos los valores angulares que nosotros obtengamos en cálculo van en radianes, son en radianes. ¿Estamos? Recuerden, los radianes los podemos multiplicar con longitudes y el radián absorbe la unidad de la longitud que usted está utilizando. El grado no. Por eso, cuando ustedes en ingeniería tengan fórmulas definidas en grados, siempre van a tener el factor pi entre 180 para convertir esos grados a radianes. Siempre. Su diseño puede estar hecho en grados, pero dentro de su función o dentro de lo que usted la va a utilizar, siempre va a ir ese factor de conversión. ¿Estamos? No se les olvide, en cálculo trabajamos siempre radianes. Cheque. Es como que yo les pregunte, tangente inversa de -1000.
¿Cuánto queda? Sí, sí, sí. Sí, sí, tangente inversa de menos 1000. ¿Qué le queda? Mm, mm, ajá. Y entonces, ahora sí estoy radianes, pero vamos a ver. Cuando ustedes introdujeron tangente inversa de -1, ajá, ajá. Pero ¿y por qué en menos 1000 no? Nada. Multiplíquela por 2. A ver qué le queda. Tangente inversa de menos 1000 multiplicada por 2. Afuera va. O sea, 2 por tangente inversa de menos 1000. ¿Qué le queda? Ajá, ¿y qué número es ese? Pi. Ajá, entonces, ¿cuánto es tangente inversa de menos 1000? Pi. No. ¿Negativo qué? ¿Negativo pi? No. Negativo pi medios. Ah, funciones con dominio restringido. Mm, mm. ¿Se acuerdan, verdad? No. Ah, bueno, no se preocupen, que aquí van a aprender las cosas. Sé que. Entonces, ese es un ejemplo claro de donde a nosotros nos sirve este límite. Miren, ¿estamos? Ahí nos sirve. Así lo podemos utilizar. Si recuerdan, como les mencioné, la tangente inversa es una función continua y es continua en todo su dominio. Ahora, este límite, así como está, nosotros no lo podríamos evaluar si no tuviéramos presente este detalle. Nosotros ya conocemos el límite interior. Este límite interior nos da -1. Sabemos que la función tangente inversa es continua en todo su dominio. Entonces, límite cuando x tiende a 2 de la tangente inversa de esto, menos pi cuartos. Y ya. Cheque. ¿Está bien? Luego dice, con mayor generalidad, una función, tal como una función racional, puede tener límite, aunque en ese punto no esté definida. Si f de c no está definida, pero el límite cuando x tiende a c de f de x es L, definimos una nueva función f mayúscula mediante la regla. Y aquí asignamos el valor de la imagen. Esto es cuando nosotros queremos obligar a que la función sea continua. Sabemos que una no es continua, pero existen los límites. Entonces, modificamos la función. Eso es el caso, por ejemplo, que esta función en C tenga una discontinuidad esencial, perdón, removible. Si en C esta función tiene discontinuidad removible, entonces nosotros podemos redefinir la función para que sea continua. Y la redefinición de la función es esta. Cheque. Eso solo se los agrego, nosotros no lo hacemos, pero nunca está de más una pregunta teórica en cálculo. Luego, la función f es continua en C y se denomina extensión de una función de f para x en C. Para funciones racionales, las extensiones continuas por lo regular se determinan cancelando los factores comunes. Bueno, no le damos caso. Mire, este es el teorema del valor intermedio. No está en el contenido, pero es importante que ustedes lo conozcan porque es el lugar donde tienen que conocerlo. No tienen que conocerlo cuando llega a análisis numérico. El teorema del valor intermedio para funciones continuas dice, si una función es continua en un intervalo cerrado AB y y sub 0 es cualquier valor entre sus imágenes, entonces y sub 0 igual a f de c, entonces y sub 0 es igual a f de c para algún c en AB. ¿Dónde se usa ese teorema? Ese teorema se usa acá. Para calcular o para saber que una función tiene raíces. Si usted toma un intervalo cualquiera y evalúa la función y sus imágenes tienen signos distintos, usted asegura que el cero está entre las dos. Y si le dicen que la función es continua, automáticamente la raíz para esa ecuación debe estar entre esos dos valores.
Ahí se utiliza ese teorema. Esa es la utilidad del teorema. Eso lo usan en análisis numérico cuando ustedes están resolviendo ecuaciones, pero lo están haciendo de manera iterativa. Están aplicando procesos aproximados para irse acercando a la solución. Eso es cuando, por ejemplo, nosotros no podemos resolver una ecuación analíticamente y queremos ver el comportamiento, pero no tenemos acceso tal vez a un valor, o sea, a una graficadora. Entonces utilizamos eso. Ese es el teorema que justifica los métodos en análisis numérico. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Seguros? Vaya pues. Dice, en los ejercicios del 1 al 4, indique si la función graficada es continua de -1 a 3. Si no, en dónde no es continua y por qué. Primero comencemos con 1 y 2. Piense, ¿por qué o cuál de esas dos funciones es continua? Y si ninguna de las dos es continua, me dicen ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que no es continua? La 1 será continua. ¿Por qué? Correcto. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene ahí? O removible. Pero ¿por qué esencial? ¿Por qué removible? Porque así dijo. ¿Cómo? La imagen no está definida, ajá. Pero, correcto, correcto. Entonces, no continua, esta, no continua, y la discontinuidad es removible. Cheque, aquí vemos la discontinuidad en 2. La segunda, ¿es continua o no es continua? La 2, no continua, ajá. Esencial, removible, sí, es removible, porque la continuidad por derecha no la tiene, ¿va? ¿O es por izquierda? Por derecha no hay, y es que hay función a la derecha. Por izquierda, acuérdense, siempre queda por dentro, aquí. Checa. La función es discontinua en 3, a la izquierda, porque si hay límite lateral, pero no coincide con la imagen. Cheque. ¿Estamos bien? Seguro. Ajá. Sí. Acuérdese. ¿El límite en cuál? Aquí. Sí. En 3,1. Ah, yo estoy viendo el gráfico, no le paré bola a lo de arriba. No, vamos a ver. Continua de -1 a 3. No, pero si aquí en este lado no es continua. Aquí no es continuo entre -1. Ay, Dios. No, pero sí está bien. Sí. De -1 a 3. Sí, no, si cuenta, el extremo está cerrado. Sí, está cerrado el intervalo. Que recuerde que la continuidad en los extremos solo requiere el límite lateral. En nuestro caso, el límite a la izquierda de 3, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? ¿Es igual que la imagen? No. La imagen no está definida en otro valor. Entonces, el límite existe. El límite que debería de existir existe. ¿Sí? Que no coincide con la imagen. Perfecto. Entonces la discontinuidad que tenemos, removible porque sí existe límite. Cheque. ¿Sí? Acá, la 3, continuo. ¿Y la 4? Ajá, no continua.
¿correcto? Es esencial porque, miren, hay un salto. Esencial o discontinuidad de salto, cualquiera de las dos. Esencial por la no existencia de límite. Cheque. ¿Alguna pregunta? ¿No? Aquí hay varios incisos. Vean la función. Yo siento que la continuidad, cuando nosotros vemos la función, así como acá, no nos dice tanto. A ver, el gráfico. Siempre la parte visual, o sea, el gráfico siempre nos va a dar una mejor percepción de las preguntas. Siempre. Entonces, contestemos lo que nos están preguntando. Vamos en el orden. Comencemos con 5 y vamos viendo el gráfico. ¿Existe f de menos 1? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué valor toma? Sí, seguro. A ver. ¿Cuánto vale menos 1 la función? No existe. ¿Por qué no? Mira acá. ¿Cero? Sí. F de menos 1 es 0. Dice, ¿existe el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha de la función? ¿Sí? ¿Qué valor toma? ¿Sí? El límite es 0. El límite cuando x tiende a menos 1 por derecha de la función es igual a la imagen de menos 1. ¿Sí? La función es continua en menos 1. ¿Por qué no? Si el límite es igual que su imagen, la función es continua por derecha. ¿Sí o no? O no sé. Sí, menos 1. Sí. Es que hay dos tipos de discontinuidades. Miren aquí. Punto interior exige la existencia de los límites laterales para un punto interior. ¿Sí? Pero para un punto extremo, dice, una función es continua en un extremo izquierdo en A o es continua en un extremo derecho en B si la imagen con el lateral coincide. ¿Estamos? Es por el tipo de continuidad. ¿Sí? Si es un punto interior, ahí sí nos preocupamos por derecha y por izquierda. Pero cuando es un extremo, si es el extremo, viéndolo aquí de frente, si es el extremo, aquí a la izquierda, la continuidad es derecha. ¿Sí? Pero si el extremo está acá, la continuidad es a la izquierda. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Recuerden ese detalle. Regreso a la función. ¿Se fijan qué difícil sería si estuviera yo borrando en la pizarra todo eso? Ya les diría, busquen esos apuntes. ¿Cuáles apuntes? Bueno, entonces, ¿la función es continua en menos 1? Sí, sí es continua. ¿Estamos? F de 1 existe. Miremos a ver. ¿Sí? ¿Qué valor toma? F de 1 vale 1. ¿Correcto? Límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Existe? ¿Sí? ¿El límite es 2? ¿El límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a f de 1? No. ¿Es continua la función? No. ¿Qué discontinuidad tiene? Removible. Cheque. Excelente. Vamos con 7. Está f definida en 2. ¿Está f definida en 2? Aquí vemos el gráfico y nos dice que no. Hay un hueco. Miremos la definición de la función. Cuando x vale 2, ¿hay algo aquí? ¿No? Entonces,
No está definida en 2. Listo. ¿F es continuo en 2? No. ¿Qué discontinuidad tiene? En 2. Removible. Bueno, debí colocar discontinuidad removible, ¿no? Vaya, pues, pero mejor lo pongo. Discontinuidad removible. Listo. 8. ¿En cuáles valores de X la función es continua? Ahí lo que nos saldría mejor es del dominio vamos a sacar donde no es continua. Creo. Es más fácil. Ajá. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? De -1 hasta 3. ¿Y el 0? ¿No está el 0? Ajá. Podemos decir de -1 a 3, pero 3 también está abierto, ¿va? Ajá. De -1 a 3, pero aquí hay que sacarle a 0, a 2. Uy, perdón. Ahí debí sacar el 0 antes, el 3. El 3 debí sacar, porque el 3 no está, de un solo lo puedo sacar. Excepto 0 y 2, ¿verdad? Ahora, este es el dominio, ¿sí? ¿A dónde la función no es continua? Solo ahí. ¿Y en 3? Ah, pero ya están excluidos, ¿va? Entonces, entonces, en todo caso, diríamos que la función es continua en todo su dominio. No, no es cierto. Aquí hay que sacar el 1. Ahora sí, me preguntan, ¿en cuáles valores de X la función f es continua? Es continua en todo el dominio excepto en 1. Porque el dominio ya estoy excluyendo a 0, a 2, a 3. Pero internamente quedaba el 1 y la función no es continua en 1. Entonces, aquí lo saqué. Ahora, en este conjunto, la función ya no es continua. O sea, sí es continua. Cheque. No, en 1 no. No. Por eso lo estoy sacando. Es que este es el dominio. Esto que está viendo aquí es el dominio. Lo que está entre paréntesis. Eso es el dominio. Ahora, todo este conjunto es donde la función es continua. O sea, yo lo puedo reescribir el conjunto. Nosotros podemos decir que va de -1 a 3 abierto, excepto 0, 1 o 2. Y esto de aquí es el dominio de la función. Es de -1 a 3, sacando el 2 y sacando el 0. Ese es el dominio. Cheque. Listo. Ojo, ¿verdad? Uno sí está en el dominio, pero en uno la función no es continua. Entonces son dos conjuntos diferentes. Cheque. Luego, ¿qué valor debe asignarse a f de 2 para que la función extendida sea continua en 2? Ajá. F2 debe ser 0, nada más. Eso tendríamos que agregarlo nosotros. ¿Cómo lo veríamos esto representado? Diríamos 0 para x igual a 2, aquí arriba. A esta función f le agregaríamos la condición de que sería 0 si x es igual a 2. Esa ya sería una función extendida. ¿Estamos? ¿Me entendieron eso? ¿Sí? Luego, 10. ¿A qué nuevo valor debe cambiarse 1 para eliminar la discontinuidad? A 0. A 0, ¿verdad? Sí, a 0. ¿Verdad? No, a 2. Porque me siguen la corriente. Miren, ¿ven? Para que la función sea continua,
Tiene que ser 2, 0 no, pero está aquí. Cheque. Vamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vaya, pues me deben todos estos ustedes para mañana. Nada, son bromas. Mañana los vamos a revisar. Pero igual, si les pueden dar una revisadita, miren ve, a estos, a los que siguen. Ahí en el documento van a quedar. Miren, estos llevan la misma idea de los últimos problemas que estábamos trabajando, no sé si fue el viernes o fue el jueves, no me acuerdo, que eran los límites laterales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Encontrar los valores de A y B tal que la función tuviera límite. ¡Bum! Bueno, el viernes fueron. Ah, bueno. Estos llevan ese fundamento. Ustedes lo pueden intentar, pero solo tengan cuidado con el formalismo de colocar, la función es continua para mayores que 2 porque es un polinomio, para menores que 2 porque es un polinomio de grado 0. Y en 2, para que sea continua, los límites laterales deben ser iguales y deben ser igual a su límite, igual a su imagen. Entonces, eso es lo único. Estamos. Si se quieren esperar, no hay ningún problema. Así se pueden estudiar el resto. Le da chance de revisar la guía. Si miran que hay algo interesante que hacer de lo que ya hemos cubierto, me preguntan mañana y vayan avanzando con la tarea. Cheque. ¿Ah? Sí. Listo. ¿Firmaron todo en la lista? Sí. Excelente. Los veo mañana entonces. Pasen buen día. Vaya.